Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento estudiantil y el estado de las cosas después de estos últimos 5 años de protestas y movilizaciones. Vamos a hablar del futuro de este llamado Frente Amplio que desaparece por la izquierda de la nueva mayoría. Vamos a hablar sobre si se le ha perdido el respeto a la presidenta de la República y sobre un fiscal regional que presenta un recurso de protección contra su jefe, el fiscal nacional de Chile. Esto es En Buen Chileno. Bienvenidos. BBVA Wallet, tu nueva billetera. Y T13.cl, Política y Negocios, presentan En Buen Chileno. Comenzamos En Buen Chileno saludando a nuestros panelistas estables del programa que va los lunes por Canal 13, transmisión conjunta con T13 Móvil y Tele 13 Radio. Saludando en primer lugar a doña Pilar Molina. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, Iván. Muy buenas noches, Luis Larraín, muy buenas noches. Hola, Iván, ¿qué tal? Bien. Buenas noches, Jorge Burgos. Buenas noches, Iván. Pato Fernández. Y de inmediato a nuestro primer invitado de la temporada que está aquí presente, el diputado Gabriel Boric. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto, muy buenas noches. Quiero partir preguntándote y mostrándote algunas cifras sobre el estado de la educación pública en Chile. Mira las cifras de cómo se han perdido matrículas en la educación municipal según el Ministerio de Educación. 1.429.000 y algo de estudiantes en el 2011, 1.290.000 estudiantes en el 2015. Eso, más algunos otros datos, dan como una pérdida en 4 años de casi 140.000 estudiantes. La pregunta, Gabriel Boric, es: ustedes que lideraron la protesta y por una mejor educación en el año 2011, hoy, 5 años después, ¿la educación pública está mejor o peor que antes? A ver, esas cifras son interesantes de analizar, pero sería bueno analizarlas en una perspectiva más larga. ¿Por qué la educación pública ha perdido matrícula en los últimos 40 años desde la creación de la educación particular subvencionada y en particular desde la creación de mecanismos como el copago? En 10 años son 540.000 alumnos. Por cierto, sí, y voy a abordar ese tema en particular, pero el gran motivo de la pérdida de estudiantes de la educación pública es la destrucción de la educación pública que se hizo bajo las administraciones de los gobiernos de la concertación y, por cierto, de las políticas implementadas durante los 80 que terminaron debilitándola a un nivel en que se hizo poco sostenible y que terminó siendo una suerte de educación residual con pocas excepciones, pero que los esfuerzos que se hicieron por fortalecerla han sido infructuosos. Ahora, yo me imagino que las cifras que tú das en el gráfico que mostraban, tenían que ver con la responsabilidad que tiene el movimiento estudiantil respecto de la pérdida de matrícula, ¿o no? No esa es la intención, pero lo que parte es el 2011 hay una situación de matrícula y el 2016 hay otra situación de matrícula. Yo creo que eso es lo que ha pasado en estos últimos 5 años. Yo creo que hay un problema grave en la educación pública. Yo me acuerdo que se lo comenté en su momento al ministro Izaguirre cuando recién asumió la cartera de educación. Fuimos con Giorgio a visitarlo, y con Giorgio y Camila. Y yo le planteé la preocupación que teníamos respecto de que primero se abordara la ley de inclusión que terminaba con la selección, lucro y copago, en vez de fortalecer o reconstruir la educación pública. Y lo que le planteamos explícitamente en ese momento fue: esto va a implicar necesariamente una pérdida aún mayor de matrícula que la que ha venido sucediendo. Y me dijo, bueno, eso es un daño colateral. Esas fueron sus palabras explícitas. Ahora, evidentemente esto, independiente de las responsabilidades, no pone contento a nadie. La educación pública es un lugar que tenemos que preservar, porque allí es donde debiera, en teoría, convivir la promesa de la igualdad de la educación en Chile. Y desgraciadamente eso no ha sido así. Yo espero que logremos revertirlo en el futuro próximo, y todas las voluntades de gran parte, por lo menos por lo menos de nosotros, están puestas en esa dirección. Ahora, los esfuerzos que se han hecho por parte del gobierno yo creo que han sido suficientes. Hablamos en Buen Chileno con el diputado Gabriel Boric. Pilar Molina. Gabriel, lo que ocurre es que más allá del discurso de una educación pública, de calidad, inclusiva, lo que uno está viendo es que se está destruyendo la educación pública. Sí, hace muchos años. Pero que este gobierno lo que ha hecho es acelerar su destrucción. Tenemos un discurso maravilloso, unas reformas con unos nombres increíbles, educación inclusiva, que la democracia cristiana, senadores socialistas han pedido de que se atrase la puesta en marcha final de la reforma a los colegios particulares subvencionados, que los obliga a transformarse en sociedades sin fines de lucro, traspasar los colegios a estas nuevas sociedades. Han pedido ellos, y el Ministerio de Educación ha dicho que no,
tenemos el caso del Instituto Nacional, que es el ejemplo de la educación pública. Y resulta que el Instituto Nacional dejó de ser un ejemplo. Le está yendo mal en el CIMSE, le está yendo mal en la PCU. No es un tema solo de CIMSE, sino que también de PCU. ¿Y qué es lo que tenemos con la educación pública? Todos los años, 2 meses de paro. Los cabros que están en cuarto medio, Instituto Nacional, el cálculo es que llevan 1 año parados y pretenden con eso nivelarse, tener buena educación. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es tu mea culpa? Porque además nosotros sabemos que Revolución Democrática es el cerebro gris de la famosa reforma a la inclusión que se hizo el año pasado y que es la que están pidiendo postergar hoy día los mismos senadores de la nueva mayoría. ¿Cuál es tu mea culpa en lo que ha ido pasando con la educación pública más allá del discurso gratuita, inclusiva, de calidad? A ver, varias cosas. En primer lugar, yo creo que es importante que todos nos informemos bien antes. Yo no milito en Revolución Democrática, yo milito en el movimiento autonomista. No es que digo porque tú vas con Revolución Democrática en esta nueva alianza. Y por lo tanto no me puedo hacer responsable de lo que se hizo en el Mineduc. De hecho, nosotros votamos en contra de muchas de las reformas porque teníamos una diferencia sustantiva de fondo con ellas. Dicho esto, yo no creo que el Instituto Nacional sea el ejemplo de la educación pública. El Instituto Nacional es un gran colegio, un gran liceo que ha formado sin lugar a dudas a cientos de estudiantes, dándole una oportunidad que quizás en otras circunstancias no hubiesen tenido, pero para mí la educación pública es el lugar en donde se pueden encontrar como iguales cualquier estudiante de la sociedad chilena. Y uno de los grandes problemas que tiene el Instituto Nacional desde mi perspectiva es que elige, por decirlo de alguna manera, la crème de la crème de los liceos municipales. Pero es mérito, no es por ingreso, es mérito. Eso, más que mérito, yo no creo... Discrimina por nota. No creo en este concepto de la meritocracia como si la gente que saca peores promedios es menos meritoria. Yo creo que está muy asociado a las condiciones sociales en las cuales desempeñan, en este caso, los estudios. Ahora, evidentemente, el movimiento estudiantil, yo ya no soy parte del movimiento estudiantil, pero me siento plenamente representado por el movimiento estudiantil, está permanentemente haciendo autocrítica. Y la gente siempre se recuerda de los grandes hitos del 2006, de la Revolución Pingüina, del 2011, de todo lo que significó, pero muy pocas veces se plantea en un debate qué es lo que pasó el 2005, el 2007 y el 2008, que fueron, u otros años entre medio, que son los que permiten estas movilizaciones, que no nacen de la nada. Hay una maduración dentro del movimiento estudiantil. A mí me tocó ser parte de todo ese periodo. Me acuerdo muchas reuniones en donde pensábamos cómo enfrentar justamente lo que habían planteado los pingüinos en el 2006, que era fin al lucro. Solo sé que no lo sé. Digamos, esta educación segregadora, esta educación de mercado, cómo se aborda desde el movimiento estudiantil para apuntar a una transformación más estructural. Y el 2011 deriva de allí. Ahora, lo que tú hablas de las movilizaciones, de los paros, yo creo que toda movilización no es un fin en sí mismo. Y déjame terminar con este punto, Iván. Para mí es muy importante entender de que las formas de movilización tienen sentido en la medida en que son funcionales a un objetivo político. Cuando dejan de serlo, dejan de tener sentido. Por lo tanto, quienes creen que en la toma o en el paro hay una suerte de fetiche y que hay que mantenerlas porque sí, porque uno es más revolucionario de esa manera, yo creo que eso evidentemente es algo que hay que revisar. Pero si las tomas no cumplen el objetivo, evidentemente hay que buscar otras formas de movilización. ¿Y el movimiento está alineado con ese pensamiento o sí fetichizan? Eso le corresponde decirlo a los líderes actuales del movimiento. Yo cuando fui dirigente estudiantil, esto fue un tema que se debatió mucho y yo creo que ahora en los últimos años ha habido también una evolución en particular respecto al tema de la violencia, en donde se ha abordado por primera vez de manera explícita, cosa que costaba mucho hacerlo antes. Yo me recuerdo una columna de Camila Rojas, presidenta de la FEDS, si no me equivoco, en la revista ¿Qué pasa?, en donde por primera vez se marcaba una línea divisoria entre la violencia que se expresaba, esto me recuerdo a propósito de la destrucción del Cristo de la iglesia en el Parque Almagro, de la gratitud nacional. Y los objetivos del movimiento estudiantil. Y hoy día yo puedo decir con total responsabilidad que quienes realizan destrozos no representan el espíritu que ha tratado de instalar el movimiento estudiantil. Jorge Burgos, hablando un buen chileno. Sí, bueno. Buenas noches. Yo quisiera primero hacer una consideración, no voy a eludir el tema, pero la bienvenida a Gabriel, más allá de las diferencias, probablemente en algunos casos bien sustanciales que podemos tener en algunos aspectos. Yo creo que es una buena noticia para el país que personas jóvenes se incorporen a la política y se interesen por la política. En un momento que la política está en una situación de desprestigio compleja y que hay que revertirla, yo creo que más allá de sus pensamientos, personas jóvenes que se incorporan a la política de pleno, me parece que es una buena noticia para el país. Quería rescatar aquello. Dicho eso, a mí me quedo con una cuestión que señalan las cifras que entregaba Iván y que de alguna manera
concretas tú no las desconoces, dice que el proceso es más antiguo, pero lo cierto, lo concreto, más allá de las reformas que se han intentado, con los inconvenientes que han tenido, con algunas peticiones que tiene razón la Pilar respecto de que se está planteando la necesidad de postergar algunas cuestiones para que funcionen mejor y no sean más problemáticas, lo cierto y lo concreto es que sigue habiendo una baja sustancial en la matrícula en la educación pública. Y eso, a mi juicio, tiene que ver hoy día fundamentalmente con que, y le encuentro toda la razón a un padre y apoderado, porque buena parte de la decisión donde tú matriculas a tu hijo tiene que ver con los padres, particularmente los escalones más bajos. ¿Qué padre y apoderado, qué madre a cargo de la educación de un hijo va a tener como opción para decidir la educación de su hijo un lugar donde un porcentaje importante de las horas lectivas no se hacen? Es un problema gravísimo y eso hay que solucionarlo. Creo que los datos últimos que se han entregado respecto de los movimientos más violentos de tomas son bien impresionantes. Le escuchaba a la alcaldesa de Santiago que un porcentaje importante de las personas que son detenidas con tomas ilegales son adultos. Consecuencia, hay una instrumentalización súper grave del movimiento y que está produciendo como efecto una caída sustancial de la matrícula. Todos queremos, yo me inscribo en la tesis, una educación pública mucho más potente y creo que hay que buscar estructuraciones jurídicas para esa línea, pero por el camino que lo estamos haciendo está produciendo el efecto contrario. Gabriel. A ver, varias cosas. Tratar de reducir el movimiento estudiantil a lo que pasó, por ejemplo, en el Instituto Nacional Barros Arana, con estos destrozos que hubo después de una toma, que me parece que son absolutamente condenables sin ningún tipo de matiz, para que no quepa duda en ello. O lo que ha pasado en algunos liceos que han estado en tomas prolongadas a todo el movimiento estudiantil o a toda la educación pública, es tremendamente errado y flaco favor le hacen quienes dicen ser defensores de la educación pública. Yo quiero insistir en que el problema de la baja de matrícula de la educación pública es un problema sistémico mucho mayor y del cual el movimiento estudiantil no es el principal responsable. No es ni el principal, ni yo diría el responsable. Ahora, las tomas pueden tener algún nivel de incidencia en algunos liceos, en particularmente Santiago, pero yo diría que a nivel nacional esto no se expresa en la realidad y por lo tanto me parece sumamente preocupante que en particular, Jorge, tú como una persona que ha sido responsable por adición, digamos, por ser parte de una coalición que implementó determinadas políticas durante los últimos 20 años. No. Digo, sería en tu caso. Trate de limitar la responsabilidad de la baja de matrícula al movimiento estudiantil. Y yo creo que acá hay un problema mucho más profundo que tiene que ver con la destrucción de la educación pública que se hizo en particular durante los gobiernos de la concertación. Y sin lugar a dudas, yo quiero insistir en el punto, las formas de movilización no pueden volverse un fin en sí mismo. Y todo movimiento social tiene el deber de estar permanentemente preguntándose cuál es la forma de movilización más funcional al objetivo político declarado. Y cuando eso no se alinea, hay un problema y por lo tanto se debe rectificar. Hoy se volvieron un fin en sí mismo porque le has dado 2 veces vuelta a ese tema. ¿Se volvieron hoy día las tomas un fin en sí mismo? Yo no voy a generalizar. Primero, para que no quepa ninguna duda y no vaya a ser sacado de contexto. Yo apoyo totalmente al movimiento estudiantil y me siento representado por el movimiento estudiantil. Dicho esto, yo creo que hay ciertos casos en que las tomas han perdido su objetivo, pero eso hay que analizarlo caso a caso. Yo he participado de muchas movilizaciones, de varias tomas. Creo que en muchos casos, en la medida en que sean una última ratio, tienen total sentido. El 2011 todos estuvimos en ella y por lo tanto no voy a venir acá a condenar ese tipo de movilización. Gabriel, vamos un poco más allá del movimiento estudiantil. Tú, tu trayectoria, primero como dirigente estudiantil y después como diputado, te has manifestado contra muchas cosas. A favor de muchas cosas. Eso es lo que no tengo tan claro. Contra el lucro en educación, eso es una cosa clara, clarísimo. Hoy día estás contra las AFP, no a las AFP. Y lo que se conoce menos son las soluciones que un político, en este caso como Gabriel Boric, que además se supone que está formando un movimiento a la izquierda de la nueva mayoría, tiene para el país. Entonces, yo he visto declaraciones tuyas y te he seguido en el sentido de que tú te niegas tajantemente, por ejemplo, a que en prestaciones de salud y de educación haya lucro. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿tú crees, por ejemplo, yendo al caso de salud, que no debiera existir salud privada? ¿O que, por ejemplo, el FONASA, el Seguro Público de Salud, no debiera financiar nunca ni bonificar
prestaciones que son entregadas por prestadores privados, que es lo que ocurre hoy día hace bastante tiempo y que yo creo que es muy apreciado por la población. O sea, quisiera conocer tu opinión respecto a eso. Y en materia de educación, vamos a un caso que está muy actual, por ejemplo, que es todo este cuento de la empresa Laureate, en que tú te has pronunciado públicamente. ¿Ah? La empresa Laureate, entre otras, tiene la Universidad Andrés Bello, que es una universidad que yo conozco porque hice clase ahí, que es una universidad que tiene 45.000 alumnos y por lo tanto es la universidad más grande de Chile. En segundo lugar, es la tercera universidad que en los últimos 10 años ha invertido más en infraestructura, después de la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Después, es la cuarta universidad en investigación en Chile, después de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. Entonces, lo que ellos dicen que la universidad no lucra. Entiendo que el Ministerio de Educación incluso ha hecho algunas investigaciones con algunas universidades de ese grupo. Entonces, yo quiero ir a las propuestas tuyas. Tú, por ejemplo, eres partidario de que deje de existir la Universidad Andrés Bello, que tiene 45.000 alumnos. ¿Qué haces tú con los alumnos que hay allá? ¿Ah? En el fondo, yo he visto que tú tienes muchos no, pero no sé cuáles son tus propuestas. A ver, escuchamos y quiero saber si es que las cosas que ha hecho la nueva mayoría en las distintas áreas, en la educación y la salud, ¿te interpretan a ti o no te interpretan? No, para ser muy claro, a mí no me interpreta lo que ha hecho la nueva mayoría. La nueva mayoría me parece que es un proyecto... tocaste varios temas, así que va a ser difícil abordarlos todos. Pero respecto al tema de la nueva mayoría, es que es importante detenerse un poco en eso, porque yo creo que la nueva mayoría es un proyecto que nace con incoherencias sustanciales de las cuales el mismo Jorge Burgos ha dado cuenta en el último tiempo, Ignacio Walker, entre otros, bueno, gente del PPD también, y que en el fondo se sustenta en un liderazgo carismático, pero cuando ese liderazgo carismático, que es el caso de la presidenta Bachelet, se cae o recibe el fuego que antes parecía intocable, ese proyecto da cuenta de las incoherencias e inconsistencias que tenía, porque no había una unidad política detrás de él, sino más bien, creo yo, una ansia de volver al poder, que es un gran elemento aglutinador. Sí, me voy a meter en eso. Claro. Y a grandes rasgos, para mí la nueva mayoría hoy día es un proyecto que más bien tiende a apuntar a correcciones del actual modelo neoliberal chileno más que a una transformación del mismo. Ahora, respecto al tema del lucro. ¿Se tiene que cerrar la Universidad Andrés Bello? Respecto al tema del lucro, es que las respuestas no son tan fáciles como decir sí o no, porque eso puede ser una buena cuña para la tele, pero es muy irresponsable, es muy irresponsable decir algo así cuando tenemos casos como la Universidad del Mar o la Universidad de Asís, en donde los que pagan el pato de la irresponsabilidad de los directivos y de las políticas mal hechas terminan siendo los estudiantes y sus familias. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer ahí? Por lo tanto, yo creo que hay que primero avanzar hacia una expansión de la matrícula pública. Creo que en el caso de la universidad, tú pones el ejemplo de la Universidad Andrés Bello, pero lo cierto es que la Universidad Laureate, o sea, el grupo Laureate, que declaró que su modelo de negocio estaba en riesgo cuando se abre la bolsa en Estados Unidos, siendo que el lucro está estrictamente prohibido y que se hace mediante diferentes mecanismos, ya sea prestación de servicios o retiro de utilidades o sueldos extraordinarios a los diferentes accionistas. Tiene otras universidades. Tiene la Universidad Viña del Mar, que hace poquito cerró la carrera de Sociología porque no era rentable. Tiene la Universidad de las Américas, que es una de las universidades más grandes del país. Tiene el Instituto AYEP y también tiene la Universidad Andrés Bello. Que, entre otras cosas, yo estuve con los estudiantes de la Facultad de Odontología el año pasado que se movilizaron porque, pese a que pagaban una mensualidad de más de 350.000 pesos mensuales, valga la redundancia, no tenían salas para poder realizar sus clases. ¿Pero tú crees que es una universidad que no tiene calidad? Fíjate que la ministra de Educación le acaba de entregar el Premio Nacional de Ciencia al doctor Croxato, que es un académico de la Universidad Andrés Bello. El rector de la Universidad Andrés Bello recibió hace 2 años también el Premio Nacional de Ciencia. El doctor Croxato es un doctor que echaron de la Universidad Católica porque hizo investigación respecto de los métodos de anticoncepción. Entonces, decir de que se lo entrega a la Universidad Andrés Bello, por lo menos un académico de la Universidad Andrés Bello. Está bien, pero respecto al tema, ¿qué se hace entonces respecto al tema de la solución, yo creo que hay que cerciorarse de que no exista ningún tipo de retiro de utilidades por ningún mecanismo.
A mí me parece que, por lo tanto, yo estoy en contra del lucro en cualquiera de las dimensiones que pueda tener en la universidad, y creo que la Universidad Andrés Bello, tal como ella misma lo declaró en su salida a la bolsa de Estados Unidos, sí lo está realizando, pero creo que las medidas a tomar no se pueden hacer declaraciones a tontas y a locas, porque, insisto, acá las consecuencias las terminan sufriendo la familia y sus estudiantes. Me parece que estas son soluciones de largo plazo y, por lo tanto, hay que apuntar hacia ampliar la matrícula pública para que los estudiantes no tengan que elegir en muchos casos, o no se vean en la obligación de elegir, porque no es que tengan la posibilidad de elegir universidades como la Universidad de las Américas, la Universidad de Viña del Mar, que terminan haciendo negocio con la educación, no solamente de los estudiantes, sino con los sueños de muchas familias. Pato Fernández. Hola, Gabriel. Hola, Pato. Yo creo que uno de los logros que tuvo el movimiento estudiantil y las reformas mal hechas que hemos vivido es que le nació un amor por la educación pública a un montón de gente que no se le había escuchado yo nunca antes, ese amor por la educación pública, cosa que me parece por lo menos admirable. O sea, si ahora estamos, parece, todos los chilenos de acuerdo en que la educación pública es importante, iremos reparando esto haciendo las inversiones que correspondan, según entiendo, de la voluntad del resto de los panelistas. Pero bueno, yo quería ya cambiarte un poco de esto, porque uno de los problemas que yo creo que vi en este periodo es que el movimiento universitario tomó una preponderancia quizás demasiado fuerte respecto del orden de los factores. O sea, quizás hubiera sido más coherente y entusiasmante haber partido por la educación básica y media, para de ahí recién meterse a abordar esto otro, y quizás por el activismo del que fueron capaces, digamos, los universitarios, no se siguió así, o quizás hubo una vocación repentina de arreglarlo todo de golpe, o te pregunto más bien, ¿qué se hizo mal? Yo creo que... Y pasemos después a hablar de la nueva mayoría de los ciclos que comienzan. Sí, yo creo que hay muchas cosas, muchas cosas que se hicieron mal durante mucho tiempo en materia de educación. Y lo cierto es que acá no se partió por la educación superior. La educación superior recién se está comenzando a ver en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pero las primeras reformas fueron ampliación de los jardines infantiles, fueron la ley de inclusión, fue la nueva educación pública y fue, entre otras, la creación de universidades estatales, la ley de carrera docente, con las cuales yo he tenido muchas diferencias también, pero reducir todo a que esto sea tratado de educación superior yo creo que no ha sido así. Ahora, a mí no me gusta cómo lo ha abordado la nueva mayoría, porque por tratar de dejar contentos a todos no termina dejando contento a nadie. Y hay un problema sustantivo a la hora de hacer reformas que, por lo menos en la verborrea, se presentan como estructurales, pero en la práctica no terminan siéndolo, que es que no se termina con el apoyo de ninguno de los actores sustantivos que debieran empujar estas reformas. Si el año que la nueva mayoría asumió en el gobierno, las reformas a la educación tenían, la reforma educacional en abstracto, eso después hay que entrar a detallar, tenía del orden de un 80% de apoyo. ¿Por qué a esa gente o a quienes convocaban esas movilizaciones, que era en particular el movimiento estudiantil, los rectores, también los trabajadores de la educación, no los olvidemos, se les convocó a construir en conjunto la reforma? Lo cierto es que yo creo que el Mineduc y la nueva mayoría en particular pecó de una soberbia tecnocrática que le terminó pasando la cuenta, y efectivamente hubo una mala gestión de reformas, pero yo creo que previo a eso hay un problema político profundo, que es que no se sabía qué hacer, porque hace mucho tiempo que los partidos políticos, y ahí me meto en tu segunda pregunta, que los partidos... ¿Y esa crítica incluye a RD, tú? Es que RD es relativamente nuevo, entonces es muy difícil... A cierta soberbia original en la estructuración de los proyectos. Yo creo que hubo una soberbia desde el Mineduc, y RD le corresponderán las responsabilidades que tiene por haber participado en dos proyectos de ellos, que entiendo era el proyecto de nueva educación pública y el de carrera docente. Así es. Pero RD ha señalado explícitamente que ellos fracasaron y lo decía Giorgio el domingo, ellos fracasaron también. ¿Tú no te sientes parte de esa declaración? Yo me siento parte del fracaso, no me siento parte de la gestión del Mineduc, porque nadie querría de que la reforma educacional no llegara a buen puerto. Si nosotros nos hemos sacado la cresta durante tantos años, como muchos chilenos y chilenas, peleando porque esto llegue a buen puerto, entonces da una frustración tremenda ver cómo esa oportunidad se farrea por no solo mezquindades, sino por, creo, falta de claridad política en el momento que había que tenerla. Ahora, pero tú apoyaste a Quintana cuando él habló de la retroexcavadora. Yo recuerdo en una entrevista en el Clinic, justamente, el año 2014, tú apoyaste explícitamente al presidente del PPD cuando él usó la expresión de la retroexcavadora. Es muy difícil que yo haya apoyado al senador Quintana. Ahora, respecto a la retroexcavadora, a mí me parece que uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno y del cual se ha tenido que hacer cargo permanentemente es de la verborrea, que después no encuentra piso donde asentarse. Recuerdo a la ministra Javiera Blanco diciendo: vamos a terminar con la reforma laboral de la dictadura,
cuando finalmente la reforma laboral que se terminó promulgando hoy día es una cuestión absolutamente insípida que no ataca los elementos fundantes de la reforma A del propósito 79. de esas diferencias, Gabriel Boric, hablemos de política, lo que proponía el nuevo conductor del programa, Pato Fernández. ¿A ustedes no los convence Lagos? ¿Lo encuentran anticuado? A Guillé, tú dices que es más de lo mismo. ¿Quién es el candidato presidencial de este nuevo Frente Amplio que están formando? ¿Es Cristian Cuevas? Mira, acá en esto, yo creo que cuando el debate se da solamente en torno a nombres, por lo menos para nosotros, y sé que esta respuesta puede ser fome, pero me parece que apunta en lo que por lo menos nosotros queremos construir, se pone totalmente la carreta delante de los bueyes, porque la gente el malestar, tanto tiempo para un candidato. El malestar que se ha expresado durante, no solamente ahora a propósito de la movilización No Más FP, que después podríamos entrar algo en eso, sino lo que se ha venido manifestando en temas medioambientales, en temas regionales, educacional, ya de seguro van a venir los temas de salud, no están abogando por Lagos, Guillé o Piñera, están diciendo que acá no hay proyecto político. O esa es una interpretación que uno hace, yo creo que es muy difícil o sería pecar de una arrogación. No, nosotros lo estamos construyendo. Nosotros lo estamos construyendo. Tiene que ver con una recuperación. Tiene que ver desde mi punto de vista y de lo que hemos compartido con los compañeros de Izquierda Libertaria, con Revolución Democrática, Nueva Democracia, Convergencia de Izquierdas, entre otros, con la posibilidad de, y esto lo voy a bajar después, de recuperar la soberanía sobre nuestras vidas. Es decir, sacar de las esferas del mercado ciertos elementos que desde nuestra perspectiva debieran ser derechos sociales universales. La salud, la educación, las pensiones y la vivienda. Quiero incluir la vivienda, que es un tema que se ha tocado pero poco. tú prohibirías, yo te hice una pregunta que no me contestaste en materia de salud, ¿tú prohibirías, por ejemplo, que el FONASA bonifique a sus asegurados del sistema público de salud cuando ellos hacen prestaciones en clínicas privadas? Es que la pregunta de eso es anterior. ¿Por qué FONASA tiene que terminar derivando y pagando por cama cerca del doble de lo que paga? Porque los hospitales públicos no se construyen. Bueno, ese es precisamente el problema. No les gustan las concesiones o porque no tienen capacidad para construirlo. No. Yo creo que el problema hoy día es que a partir justamente de la incapacidad que ha tenido el Estado, y que yo creo que es algo, a diferencia seguramente de lo que piensas tú, que es algo que no es un per seculum seculorum, digamos, sino que es algo que se puede transformar. Pero están construyendo una base, hay un 62% indeciso según la CEP. ¿Qué nombre proponen ustedes? Es que yo no te voy a dar nombres ahora porque para mí el tema no es de nombres. Estamos construyendo un proyecto político y vamos a ir más lentos. Pero ¿damos para llegar con un candidato al próximo año? Cuando yo me acuerdo de las movilizaciones del 2011, uno de los lienzos que me hizo más sentido en un colegio, si no me equivoco, en San Joaquín, decía, vamos lento porque vamos lejos. Y empezar en este juego de la elite de tratar de jugárselas con un nombre o decir que... ¿Qué es de elite el juego? Porque si tú te das cuenta, hoy día la política está absolutamente divorciada de la mayoría de la ciudadanía que no está pensando en un nombre u otro. Está, desde mi perspectiva, y esto es una interpretación, y las interpretaciones se tienen que echar a jugar con la correlación de fuerzas que exista en la política, dando cuenta de la falta de un proyecto político. Yo revisaba unos datos que me parecen interesantes de la encuesta CEP en términos históricos, desde el 90 en adelante. Y el año 1990, el 40% de la población chilena se sentía identificada con la democracia cristiana. Solo con la democracia cristiana. Hoy día, si no me equivoco, un 18% en total se identifica con cualquiera de los casi 20 partidos políticos que existen. Eso habla evidentemente de que hay una falta de proyectos colectivos que sean convocantes, más allá incluso de los catálogos izquierda-derecha, de izquierda-derecho-centro. Y a mí me parece que movimientos como el No Más FP justamente representan a la gente, al pueblo que hoy día nosotros tenemos que tratar de convocar. Gente que ha visto conculcados sus derechos porque, desde mi perspectiva, se les ha expropiado de su trabajo a partir de sueldos de miseria que después terminan en pensiones de miseria, se les ha obligado a recurrir a colegios particulares subvencionados, se les ha obligado a que si no tienes una billetera lo suficientemente grande vas a tener que hacer colas infinitas en salud. Pero Gabriel, ¿qué planteas tú frente a eso? Porque yo te quiero rectificar. Dices tú a una pregunta del Clinic respecto al planteamiento de Jaime Quintana. Por favor. No creo que haya errores. Hay convicciones ideológicas detrás que yo comparto. Eso es lo que dices tú en The Clinic, 26 de marzo de 2014. Hay una convicción ideológica sobre la retroexcavadora. Pero es que ustedes utilizan la retroexcavadora y los columnistas del Mercurio y La Tercera y como este mundillo, digamos, utiliza la retroexcavadora como una suerte de escudo ante cualquier
crítica y pretenden como... A lo mejor es un error político que nunca fue reconocido. Es que más que un error político, yo creo que el error político es justamente la verborrea que existió respecto de cosas que no se terminaron realizando. Si retroexcavadora no ha habido, pero para nada. O sea, los cimientos del modelo neoliberal siguen intactos. Cuando la presidenta... La fue verborrea nomás. Fue una verborrea. Si cuando la presidenta propone aumentar, cuando la presidenta propone aumentar en un 5% la cotización con cargo al empleador, pero mantener el sistema de AFP, lo que está diciendo es hagamos correcciones al modelo. Pero ¿cuál es la alternativa? Necesitamos reformas más profundas. ¿Cuál es la alternativa? Y lo que nosotros estamos construyendo desde diferentes frentes, pero en particular desde la inserción en movimientos sociales, son la posibilidad de, en un mediano plazo, avanzar hacia reformas mucho más estructurales de las que se han planteado en este momento. Y el rechazo a la presidenta Bachelet no es porque tenemos excesos de izquierda, porque eso es lo que uno está entendiendo. Hoy día Eugenio Tironi escribía en algún diario escribía que una de las conclusiones después de este gobierno va a ser que la gente ya tiene un cierto hastío del exceso de izquierda. Y tu propuesta es más izquierda. Porque yo quiero, para avanzar un poco hacia cuál es tu modelo, que ya estamos entendiendo un poco que fuera sector privado en cualquier opción, o en cualquier elección, y más si con financiamiento estatal. Me gustaría, ¿qué le encuentras tú a Podemos? Podemos, que es definido como un movimiento extrema izquierda. De extrema izquierda, por el New York Times, ¿quién lo define? Que no es un diarucho. Ahora te puedes decir también que es la elite, pero uno de los diarios más importantes del mundo. Extrema izquierda lo define, lo saqué hoy día un artículo en el New York Times. Y además se sabe que desde su origen está financiado por Chávez. Y por Irán, y los extraterrestres parece que también ayudaron a él. Lo niega su máximo presidente, de que fueron financiados en una ONG en Madrid antes y que con eso se lograron constituir como movimiento. Parece que Munra de Sandercat también ha financiado. No me tomes el pero, Gabriel, y han sido asesores, y tú lo sabes, de Chávez y de Bolivia y de Ecuador. Yo te pregunto si ese es el tipo de democracia que tú quieres para Chile. ¿Te gusta Ecuador? ¿Te gusta Bolivia? ¿Te gusta Venezuela? ¿Te gusta el resultado? ¿Tú quisieras eso para nosotros? Tú no has votado a favor de condena a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo. Porque se ocupan ese tipo de condenas para hacer política interna de una manera absolutamente burda. Así, al final, cuando la UDI... ¿Te gusta el régimen de Venezuela como está? Que conteste para Pilar, ya. Allá va. Vamos, Boris. Mira, yo no voy a salir acá, Pilar, te equivocaste de panelista. Si crees que yo voy a salir acá a hacer una defensa de Maduro, yo creo que, o de Chávez, y si que crees que le voy a rendir honores a Kim Il-sung, digamos. Eso déjalo para la caricatura. No, me estabas preguntando por Venezuela. Y sobre Podemos. Y te entrevistaste con el líder de Podemos, hay videos donde tú le celebras sus triunfos en España. Entonces yo quiero que expliques la relación con Podemos. Y Podemos se ha caracterizado por eso. Nosotros estamos por... Yo creo que el deber de todo militante de una política progresista es establecer relaciones internacionales. Y evidentemente lo que ha hecho Podemos es tremendamente interesante, un asalto a la política desde los movimientos sociales, que tiene sus errores, por cierto, pero que a partir de las lecturas, por lo menos que yo he hecho, algunos libros que se han escrito por ahí, Juan Carlos Monedero, que los recomiendo, por cierto, los mismos libros de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, o la Irene Montero, que también es una diputada actual, que es muy interesante, pero acá no se trata de copiar o de calcar modelos extranjeros. A mí, tanto como cuando dicen Finlandia o como cuando dicen Podemos, como si eso fuéramos a implantarlo en Chile, me da una suerte de escalofrío, porque digo, ¿en qué están pensando? Nosotros tenemos que seguir nuestro propio camino, o sea, sobre todo en Finlandia. Es como no somos esa cultura. No somos ni la cultura española, ni la cultura finesa, ni la cultura venezolana. Nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo, y eso es algo que se construye mucho más lento de lo que a nosotros nos gustaría. Pero como decía Mariategui, ni calco ni copia, creación heroica, y nosotros vamos por ese camino, y no por calcar experiencias extranjeras que tienen virtudes y también tienen oscuridades. Burgos. Yo quiero hacer un cargo de una cuestión. Yo veo en las intervenciones de Gabriel, y no solo acá, una legítima oposición, pero de mucho desprecio respecto a lo que ha hecho el país durante estos años. Y yo creo que, como todo movimiento joven, tienen todo el derecho a hacer planteamientos, ha hecho algunas respuestas, otras quedan más bien que están en proceso, qué sé yo. Pero al final los movimientos son juzgados por la gente por lo que hacen por un país. Yo quiero simplemente decirte, más que una pregunta, que lo que tú desprecias tanto, que fue la centroizquierda chilena en sus primeros gobiernos, la versión concertación, y en parte también lo que ha sido la nueva mayoría,
Bueno, ha sido una coalición que le dio buen gobierno a Chile. Y le dio cosas muy concretas a los chilenos que al final van a ser los parámetros en que con el tiempo, con la historia, van a compararse con los que vengan o tengan la posibilidad democráticamente de llegar al poder. Resulta que este país, durante los primeros 20, 25 años, más que cuadruplicó su ingreso per cápita. Resulta que este país rebajó los niveles de pobreza como ningún país del mundo. Resulta que este país triplicó o cuadruplicó sus exportaciones. Ese es, al final, palabras más, palabras menos, más allá de las calificaciones de mundillo, de elite, un cierto desprecio a lo que hicieron otros. Este país se construyó en estos últimos 25 años así. Problemas más, problemas menos. Y ese es el estándar con que van a ser probados aquellos que tengan posiciones distintas, aunque estén en construcción. Jorge, es bueno decirlo. Jorge, yo no tengo un desprecio a lo que hicieron ustedes. Yo tengo una diferencia política con lo que hicieron ustedes. Yo no hago juicios morales y mis diferencias no son si se vendieron o traicionaron algo. Mi diferencia es respecto de las políticas que se aplicaron. Y mi diferencia parte con lo que decía Edgardo Benninger, cuando a términos del gobierno de Aylwin, él señalaba en una entrevista de que uno de los grandes desafíos del gobierno de Patricio Aylwin había sido tener que ellos venían con un mandato de cambio, decía Benninger. Y uno de los grandes desafíos que habían tenido era legitimar el modelo económico heredado de la dictadura. Y eso, en sus términos, lo hicieron muy bien, porque terminaron justamente profundizando la segregación en educación, ampliando la cobertura, por cierto. Terminaron profundizando el sistema de AFP, que hoy día termina siendo crisis. Modificándolo sustancialmente el 2008, ¿eh? Cuidado con la historia. No sé si sustancialmente, sí. porque 60% de los chilenos tienen alguna jubilación. Establecer un pier solidario de 85 lucas, si bien es evidentemente entre tener 85 lucas y no tener nada, pero evidentemente es mejor tener 85 lucas. Pero 85 lucas, Jorge, tú concordarás conmigo que de que no sirve para vivir. No, entonces, pero más que cero. Por cierto que es más que cero, pero a lo que voy es que ustedes hicieron algo a lo cual yo no desprecio, sino que yo tengo una diferencia política. Los países de América Latina no tienen pensión básica solidaria. No tienen. O sea, sería mejor no tener a tenerla una baja. ¿Está diciendo eso? No estoy diciendo eso. No, pero sigue con la respuesta. Y por lo tanto lo que nosotros estamos planteando hoy día es que es posible, con los recursos que tiene Chile, avanzar hacia un modelo que garantice derechos sociales universales en materia de pensiones, de educación, en donde haya una reconstrucción de la educación pública, que creo que no se ha hecho. Creo que han habido ciertos puntos como la nueva educación pública en donde se avanza en esa dirección, y acá no se trata de decir que todo ha sido bueno o malo, pero cuando tú me hablas del ingreso per cápita, por ejemplo, que el ingreso per cápita hoy día está en el orden de los $22.000. Corregido. Y cuando veíamos, sin embargo, las cifras que se presentaban a propósito del debate de pensiones, en donde cerca de, no recuerdo el número exacto, 2 millones de personas tenían sueldos que eran inferiores a 200.000 pesos, o 1,5 millones, algo de esas características. Es suficiente, pero eso es estándar de medición. Pero es que el problema... 400.000 pesos. No, 250.000 pesos es el salario mínimo. 250.000 pesos es el salario mínimo, sí. Pero había mucha gente que hoy día cotiza por menos del salario mínimo, que seguramente es gente que puede trabajar part-time o en condiciones de precarización. Entonces, bueno, esos son los datos que se entregaban, de hecho, en el Cuerpo de Economía del Mercurio el día de ayer, que estaban sacados de la Superintendencia de Pensiones. Sí, que la gente cotiza por la mitad de su vida útil. Y por lo tanto, cuando se hacen estas cifras grandes, respecto de cuánto ha crecido el país, cuán macroeconómicamente estables estamos, yo creo que son datos, pero son insuficientes, y que hoy día, desde mi punto de vista, se demuestra justamente en el malestar que existe en la mayoría del pueblo de Chile, no solamente con la pensión que recibe, sino con la política que ha administrado esto, es el que se necesitan nuevas alternativas. Ahora, ¿qué tienen que plantear estas nuevas alternativas? Nosotros, por ejemplo, en materia de pensiones, creemos que hay que avanzar hacia un sistema que no tenga fines de lucro, que no sea un negociado con las pensiones, por lo tanto, terminar con las AFP, que sea administrado por un ente estatal autónomo para que no existan sorpasos como tanto temor se les tiene, y que con justa razón se le tienen temor, porque el primer objetivo del sistema de pensiones tiene que ser asegurar una buena pensión, pero además no puede servir, desde mi punto de vista, para profundizar un sistema de inversión en empresas a las cuales los trabajadores no tienen ningún tipo de incidencia. Ahora, no tan buena como la que otorgan ciertas cajas, sí. Pero es que las cajas, pero lo de las cajas, acá nadie habla de otorgar
la obsesión con el lucro. Pero es que no es una porque la obsesión con el lucro no te trajo soluciones en materia educacional. Hubo también una enfermedad de lucro acá. Pero, lo que tú estás planteando como un nuevo modelo, Estado social de derecho, es todo lo que fue el programa de la nueva mayoría. Es el libro El otro modelo, de Fernando Atria, Guillermo Larraín y otros autores que tú conoces, ¿te fijas tú? Javier Couso. Entonces, no entiendo por qué, porque al final esto fue lo que trató de hacer la nueva mayoría. Sí, lo que pasa es que son muchas las cosas que hay un mundo en Chile que no entiende. Desde ya la Pilar acaba de ridiculizar Podemos, que es lo que está hoy día en el núcleo del próximo, de los próximos gobiernos. Sí, lo está ridiculizando. Dije una opinión está en el núcleo de los próximos gobiernos, de lo que pasa en España. En Chile habría harta atención que ponerle a lo que está pasando allá, porque se va arrinconando un mundo histórico que se va quedando más solo y van haciendo otro de espaldas, parece, y con bien poco diálogo con ese otro que se queda en una conversación bastante de salud. ¿Es el PP? No, lo que se va produciendo es la dificultad de gobernar. Ya. Y eso más o menos puede ir pasando, puede ir pasando por estos lados. Pero Alamán ponía un asunto en su libro nuevo que a mí me pareció acertado, que decía que había terminado el tiempo en que el asunto se perfilaba por el sí y el no. Y el asunto ahora, efectivamente, en buena medida, se decidía respecto de cómo se veía la transición y los gobiernos de la concertación. ¿Tú en dónde ves el mayor alejamiento de ese mundo de la nueva mayoría? ¿Qué es lo que te resulta más ajeno? ¿Qué es eso en lo que ves ahí un ciclo más o menos que se acaba y algo en donde habría que hacer una reforma fuerte? ¿Significa esto que es la búsqueda de un socialismo? ¿Significa esto que es un nuevo tono y un nuevo tipo de diálogo? ¿Nuevas voces? ¿En qué consiste el quiebre que tú ves ahí? Mira, cuando yo entré a la universidad el año 2004, el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile era PPD. Hoy día eso es absolutamente inimaginable. Los partidos de la nueva mayoría, y para qué decir los de la derecha, fueron absolutamente barridos de los espacios universitarios. Hoy día la coordinadora No Más FP, que ha convocado estas masivas movilizaciones, no aceptaría que se involucren con ella partidos políticos tradicionales. Los movimientos socioambientales que se han levantado a partir de diversos conflictos, ya sea el conflicto que hubo en Chiloé, los conflictos por el agua, el tema de los glaciares, también no están, los partidos políticos no tienen incidencia en ello. Yo creo que uno de los grandes problemas que va marcando el divorcio, el abismo que existe hoy día entre política institucional y la mayoría de Chile, es que los partidos políticos decidieron gobernar entre ellos y con las empresas. Y finalmente algunos con buenas intenciones, yo no digo que sean todos una manga de corruptos, yo creo que hay varios corruptos y hay mucha más corrupción de la que se pensaba en Chile, varios de ellos en el Parlamento, por cierto. La izquierda autónoma no es un partido político. Mira, estamos en un partido político. Y por lo tanto, lo que me parece es que hay que volver a construir con un poquito más de humildad, justamente desde los movimientos sociales. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, un panel como este, es que hace mucho tiempo no participa de este tipo de movilizaciones, hace mucho tiempo que no tiene experiencia, no solamente en la calle, sino en la misma organización. Muy bien. Pato Fernández, nuestro representante. Y eso es justamente lo que hoy día, con errores, por cierto, pero con mucha humildad estamos tratando de construir desde los movimientos sociales de Arica a Magallanes. ¿Usted no se quiere convertir en partido político? Pilar, Gabriel, muchísimas gracias. La Evolución Democrática ya se convirtió en partido político. Muchísimas gracias, porque no todo tiene que Gabriel. estar necesariamente en función del Estado. Es una discusión abierta dentro de nuestra organización. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Gabriel Boric. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que les vaya muy bien. En Buen Chileno continúa con el siguiente video. Que los sacristanes mataron al señor cura. ¿Cómo? ¿Los qué? Los cuidados. Puta que son cuidadosos los sacristanes. Parece que los suyos no son muy buenos, ¿verdad? Cambia varios sacristanes. Claro, porque la gente la quiere a usted. Nadie va a mí a decirme mentiras, le puedo asegurar. La gente dice la verdad. No, ya no están los tiempos para que la gente diga palabras bonitas. La gente que va a reunirse conmigo dice siempre la verdad, porque además es lo que yo espero de las personas. Y es lo que espero de los ministros y de los subsecretarios, es que para mí la palabra lealtad significa decir la verdad siempre. Y no pasarse películas ni cuentos de colores. Y la verdad es que yo además soy súper realista y tengo muy clara cómo son las cosas. Y la presidenta no
No debe tener idea de lo que está ocurriendo aquí, porque usted no lo puede saber todo. Ese cuento que el presidente la sabe toda, yo no lo creo ni a malo. En los tiempos que usted contaba, ellos decían, no hay hoja que se mueve sin que yo lo sepa. Pero la verdad que en una democracia hay muchas hojas que se mueven y uno no tiene idea. Ya, en buen chileno, o sea, respuesta corta. La insolencia de Rafael Cummsille indica que estamos perdiendo las formas, el respeto por la institución presidencial, por la presidenta de la República, Pilar Molina. Desubicado nomás, po. ¿Desubicado? Desubicado. Jorge Burgos. Desubicado, absolutamente desubicado. A mí me parece una rutina como para postular a algún festival del melón, una cosa así. Luis Larraín. Bueno, la verdad es que es lo que viene haciendo Rafael Cummsille hace 40 años en la política chilena. No es muy distinto. Oye, no tiene una cana. No es, sí, es curioso. Nosotros tenemos algún problema. Yo tampoco tengo ninguna. Pato Fernández. Pato Fernández. Mira, no, yo también lo encontré en un medio... Sí, parecía curado, ¿no? O sea, si lo decimos así como... ¿Muy insolente? ¿Insolente o no? Es que yo no sé, eso de la insolencia no es algo que a mí me preocupe demasiado. No es algo que me ponga particularmente nervioso. Lo que sí es que como que no, te ponís puntú porque acabo de decir una opinión del New York Times sobre Podemos y dice que no te preocupa la insolencia. No me preocupa la insolencia. Lo que sí encuentro, es que ahora es más fácil que pegarle a la presidenta. No sé qué es lo que eso hay que tener cuidado. A ver, solo agregado. Yo creo que el respeto a los presidentes de Chile no tiene que ver con lo que indique el porcentaje de apoyo que digan las encuestas. Pueden ser debatidas sus políticas públicas con respeto, con fuerza, con rigor, con vigor. Pero escenas como esa son una falta de respeto a la figura de la presidencia de la República. Ahora, independientemente de la falta de respeto, Jorge... A mí me parece que es una falta de respeto. Ser opositor no significa tomar ese tono. Eso le hace daño a la democracia. Ahora, más allá de eso, más allá de la falta de respeto, la insolencia o como se le quiera llamar, Cummsille pone un tema, y es el tema de los asesores. ¿Le dicen la verdad a la presidenta de la República? Te lo pregunto a ti. Yo creo que en eso hay mucha mitología. Yo creo que la presidenta y los presidentes de la República, sus principales asesores son y deben ser los ministros de Estado. No solo porque la Constitución lo diga así, sino que son las personas de eminente confianza y que responden por la confianza que les entrega. Yo creo que... Eso es términos teóricos, porque si no tú no estarías acá, ¿no? No, yo no me fui por eso. ¿No tuviste problema con la Analía Uriarte? No, yo puedo haber tenido diferencias, pero no respecto a políticas públicas. Yo lo he dicho muy claramente. Yo, en definitiva, me fui porque tenía una visión distinta respecto de políticas públicas, respecto a la nueva mayoría. Eso es cierto. Yo no tengo un inconveniente... No tuve un inconveniente en que yo me sintiera pasado a llevar en decisiones. Hubo malas decisiones a mi juicio, como fue el incidente de que no supe del viaje a Temuco. Eso sí, de repente los asesores cometen errores, pero ponerlos en un estadio de decisión de cuestiones esenciales, eso no es cierto. ¿Le pueden informar mal a la presidenta? Sí, sin duda. ¿Le están informando mal? Yo tengo la impresión de que en algunas ocasiones pueden asesorarla mal, como ha ocurrido en otros gobiernos, también malas asesorías. Las decisiones las toma ella, ¿no? Las decisiones las toma ella. Por cierto. Y las toma con el comité político, y muchas veces hay disenso al interior del comité político. Yo tuve una visión, para hablar con absoluta honestidad, yo tuve en algunas cuestiones posiciones distintas con la presidenta de la República, pero ella decidió que, por ejemplo, yo era contrario al veto a la reforma laboral. Y otros ministros también, ella tomó la decisión. Y ahí no tuvieron nada que ver, un tema de política pública importante. Los asesores ni supieron de la discusión. Pilar Molina. Y más allá del tono de Cummsille, la intervención que no es muy lo hemos reprochado buena, todo. ¿no es cierto? Yo creo que uno no puede decir que la presidenta no es responsable de los resultados de su gobierno. Y que en el fondo echarle la culpa a Saquistán. Eso es un absurdo. Este país eligió, porque es lo que dice él, la culpa es de los saquistanes y hay que echarlo. Hay que echar a algunos saquistanes. Y tú dices que no hay que aprovechar de pelar y criticar a la presidenta porque está muy bajo. Yo creo que la presidenta... No. Eso te entendí. Sí, pero no falta el respeto. Pero entonces yo quiero hacerme cargo de que este país eligió una presidenta. Y si eligió una presidenta, ahora tiene también derecho a hacerla responsable de los resultados. Porque no es un tema que tú digas, la elegimos, pero después la declaramos interdicta y los resultados son culpa de los asesores. Espérate, porque quiero terminar la idea. Es muy interesante, Pato. Voy a terminar la idea. El tema de los asesores es un tema que se presentó en el primer gobierno y en el segundo gobierno, que es una forma de gobernar. De la presidenta Bachelet. De esta presidenta. Poco institucionalizada. Todos los presidentes tienen asesores. El presidente Piñera tenía asesores. Pero los
ministros eran fuertes. Aquí lo que pasa es que los ministros, y quiero decir con tu sucesor es de una levedad, no existe, Jorge. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces a la semana te reunías tú con la presidenta? Deja hablar un poco más, conversa. El asunto, yo creo que aquí se le echa la culpa, se habla de sacristanes, qué sé yo, y de la responsabilidad de la presidenta. Yo creo que aquí se olvida que entró a gobernar una coalición que tiene partidos políticos, una coalición que volvió al poder gracias a una candidata, una coalición que ahora brilla por su ausencia y que se critica internamente y se saca los pillos echándole la culpa unos a otros. Y yo tengo la impresión que eso de votar por las personas es propio de los que menos saben de política, pero los que saben de política saben que no votan solo por las personas, votan por los grupos. O sea, yo cuando se habla de los sacristanes me dan ganas de llamarle sacristanes a los presidentes de los partidos políticos, llamarle sacristanes a todos los que en esta coalición que retomaron puestos en el Parlamento, que retomaron puestos en el gobierno, que llegaron a esto cuando estaban en el suelo, porque en las marchas del 2011 no se veía, así como algunos hablan de un puto peso, un puto concertacionista en la calle, no se veía, todo sonaba fracaso, y de repente se vieron rescatados y llegaron al poder con una candidata. Y esa gente que llegó al poder con una candidata, yo la responsabilizo absolutamente de los éxitos y fracasos de este gobierno. Yo te entiendo, Pato, en lo humano. Yo creo que no me gusta a mí esta figura, digamos, de que aquella presidenta que llevó a esta coalición al poder y en la cual todos se entregaron y todos confiaron, hoy día... No es que se entregaron y confiaron, formaron parte de ese gobierno. No, es que esa es mi discrepancia contigo. Hoy día la estén menospreciando. Pero ella puede cambiar el rumbo. Yo creo que no. Yo creo que aquí hubo un diseño de gobierno. El diseño de la nueva mayoría, fue un gobierno que partió con Rodrigo Peñailillo y Arenas como elementos principales, en que prescindió, y todos los analistas políticos lo decían, de izquierda, de derecha y de centro, prescindió mucho de los partidos de la nueva mayoría. No, de acuerdo, si la ese era un diseño. ¿No? Después se supone que eso tendió a cambiar cuando entró Jorge Burgos y Rodrigo Valdés al gobierno y se dijo, vamos a hacer un gobierno que interprete más a la coalición y que tenga equilibrio y que tenga equilibrio entre la democracia cristiana y la izquierda y todo lo demás. Y ese proyecto, esa bala de plata que tuvo la presidenta, la usó y fracasó. Porque hoy día ya no está Jorge Burgos, porque Rodrigo Valdés está cada vez más aislado dentro del gobierno. No existe. Y porque en el fondo la presidenta, ella tomó la decisión al final de reafirmar. Y ellos fracasaron. Lo importante, Pato Fernández, es que ella es la que tiene el poder para enmendar el rumbo. Y no lo hace. Y tú te estás limitando a decir que todos se tienen que suicidar con ella. Que son todos unos desleales porque no están con ella. Pero si es ella la que tiene el poder de enmendar el rumbo. Llevamos cuántas semanas hablando de que sus propios partidarios le piden enmendar el rumbo y hacer un cambio de gabinete importante. La responsabilidad de la conducción en un país tan presidencialista como este está claramente en la presidencia de la República. No hay mayores dudas al respecto. Pero la presidencia de la República forma parte de una coalición de partidos. La facilidad con que algunos de esos miembros de esos partidos han preferido no mancharse, no insistir, no hacerse responsable de ese gobierno ha sido bastante alto. Yo asumo una parte de mi fracaso personal, que es una cuestión que a ti no te gusta y tienes todo el derecho. No, al revés, es lo que me parece que es importante. Está bien, lo que pasa es que mi fracaso tiene que ver con que yo llegué con una impronta de mayor gradualismo y no me fue bien en eso. Esa es la verdad. Tú fuiste expuesto por la impronta de mayor gradualismo. Y no pude consumarla como yo buenamente creía que era mi mejor asesoría. Correcto. No me resultó. Ahora, concédeme un punto. Es raro en Chile los tipos que renuncian al poder. Concédemelo. Oye, les quiero mostrar, antes de esa graciosa concesión entre ustedes, les quiero mostrar lo que está publicado en T13.cl a esta hora. Esto es el recurso de protección que impone el fiscal Emiliano Arias contra su superior directo en la Fiscalía Nacional, el fiscal Jorge Abbott. De hecho, la dirección del recurrente es el Libertador Bernardo Higgins 710 en Rancagua, que es, entiendo, la sede de la Fiscalía. Sede de la Fiscalía Regional. Esa es la sede del recurrente, que recurre contra su superior. ¿Cómo ven el tema, Luis Larraín? Mira, a mí por lo menos me faltan antecedentes. Yo creo que aquí, lo que yo siempre entendí de un sumario en la administración pública es que a un funcionario se le levanta este sumario para investigar
a ver si es que cometió alguna falta a sus deberes. Entonces, que a ese sumario se responda con un recurso de protección me parece una cosa rara. No sé, a lo mejor Jorge nos puede ilustrar un poco tiene más datos, pero yo entiendo que desde hace algún rato ya hay un conflicto en el mundo de los fiscales más o menos importante. Lo hemos comentado. Entre Abbott y un mundo de fiscales que están queriendo llevar adelante sin responder, digamos, a los lineamientos de mayor control que Abbott ha aspirado. Y eso está andando. Ahora, el caso Corpesca se está volviendo un asunto bastante más amplio, está en el origen de esta... Que está en el origen de todo este tinglado. Hay ahí mails entre dirigentes sindicales de pescadores y gerentes generales de Corpesca, donde se habla de nuestros diputados y nuestros parlamentarios, y aparecen subrayados abajo con colores. De respeto, dices tú. No, la gran pregunta que va a tener que responder el fiscal ahí justamente es si ese nuestros se refiere a los de la zona o se refiere a los pagados. Y si se descubre que son los pagados, habemos un caso. La pregunta, Jorge Burgos, es: si gana Emiliano Arias, ¿se tiene que ir Jorge Abbott? ¿Y si es al revés, se tiene que ir Arias? Voy a responderte como Gabriel, no voy a ser tan categórico. Pero mira, no, pero en el sentido que él le pone más enjundia a la respuesta cuando requería una respuesta sí o no. A ver, es súper grave, ¿eh? Yo me estoy enterando en este acto, pero súper grave porque recurrir de protección es decirle al tribunal, en este caso desde la Corte de Santiago, decirle, de Santiago, sí. Mis derechos han sido amenazados o conculcados. ¿Y quién me lo amenazó, conculcado? El jefe del servicio en que yo trabajo. Es decir, a tu pregunta, es una cuestión mayor. Es súper complejo, porque si el recurso de protección termina siendo acogido en la última instancia, en este caso por la Corte Suprema, por cierto que se pone en una situación muy difícil al fiscal. Y es inédito. Al revés, si el recurso es rechazado por una cuestión de fondo, a mi juicio se pone una situación imposible al fiscal Arias. Se me ocurre, con los pocos antecedentes que tengo, que más bien se puede ir la cosa por la línea que señalaba Lucho, una intuición jurídica de un economista. Aquí hay procedimientos que establecen recursos frente a los sumarios. En consecuencia, la vía extraordinaria de un recurso, una acción de protección, parece no ser la idónea a los efectos de resolver este tema. Ahora, de todas maneras es grave, es una cuestión mayor, como dice Jorge Burgos. ¿Qué crees tú, Pilar, de esto? Bueno, ¿Crees que esto es parte de la agenda que tienen el fiscal Arias o algunos otros fiscales? Bueno, este es el desafío al fiscal Abbott. En el fondo, el fiscal Abbott fue elegido con una promesa y no le ha resultado cumplirla. Esa es la verdad. ¿Cuál promesa? La promesa fue que iba a terminar con los juicios. Con los juicios de financiamiento ilegal de la política. Esas fueron las garantías que dio. ¿A quién le dio esa garantía? A los parlamentarios. Acuérdate, ¿te acuerdas de las reuniones en la casa de Girardi? ¿Te acuerdas? Has hecho tú ahí un juicio súper complicado. ¿Te acuerdas de la reunión en la casa de Girardi donde estaban parlamentarios de todos los lados? La otra sostener que una persona para ejercer un cargo se compromete a una cosa que no puede comprometerse. Lo que les dijo el Senado a los senadores era que él le iba a poner coto a estas investigaciones porque además se alargan en el tiempo, efectivamente se alargan en el tiempo y no hay orilla. Esa es otra cosa, pero decir que va a resolver y va a poner término a los procesos que investiga me parece un juicio gravísimo. Es más, yo te quiero decir, a mí me tocó intervenir como ejecutivo. La presidenta fue la que propuso el nombre de Abbott. Jamás estuvo en lisa o en discusión que para proponer ese nombramiento él hubiera hecho una propuesta de término de los juicios. Jorge, sí es conocido que él se reunió con todos los senadores y él lo reconoció y dio garantías. Con el senador Girardi dio garantías de imparcialidad y de ponerle coto a las investigaciones. Entonces tú dices que este recurso de protección de Emiliano Arias está en contra de esa eventual línea. Es un desafío una vez más al fiscal si gana Arias el recurso que de no protección, tiene el poder que él creía tener. ¿Se tiene que ir a Abbott si gana Arias el recurso de protección? Por supuesto que tendría que irse porque no manda, Queda desautorizado. El fiscal nacional y no manda. Impresionante cómo la política chilena está rondando el territorio de los fiscales. Porque se está judicializando. Porque el otro tema que está bien arriba de la pelota, el de Solange Huerta, que fue fiscal, que pasó al Sename y que hoy día estamos viendo cómo juzgaba mientras era fiscal. Pero a mí lo que me preocupa más no es cuántos juicios dejó de atender como debía, sino que
este asunto que inauguró Piñera también con el fiscal Peña, que es de hacer que pasen fiscales a la carrera política. Es una cosa fatal porque lo embetuna todo, digamos. Y sobre todo cuando le tocó investigar la Les tengo que quitar la palabra en tu momento porque tengo que saludar, Jorge, por favor. Porque tenemos que saludar a uno de nuestros auspiciadores esta noche en Buen Chileno. ¿Quieren saber por qué BBVA Wallet es tu nueva billetera? Para empezar, tus tarjetas están más seguras porque recibes notificaciones de todos tus movimientos y puedes bloquearlas en caso de robo o extravío. Puedes canjear tus puntos por lo que quieras desde la misma notificación y además puedes pagar con tu celular usando el sticker BBVA Wallet. Por eso BBVA Wallet es mucho más que una notificación, es tu nueva billetera. Hacemos una pausa esta noche en Buen Chileno y a la vuelta tenemos más de debate con Pilar Molina, Luis Larraín, Pato Fernández y Jorge Burgos, acá en el 13. BBVA Wallet, tu nueva billetera, está presentando en Buen Chileno. La ciudad se detuvo para vernos pasar. Solo se va a hablar del Shopping Place. Rita lo tiene todo. Mi mujer es la mejor directora de marketing del mundo. Qué exagerado. Y Alicia lo quiere todo. 5 millones. Explícame por qué tú eres rica y nosotros vivimos en este agujero. Y cuando Alicia descubra que es hermana de Rita... Ella siempre creyó que era hija única. Va a actuar sin escrúpulos. Para quedarse con la casa, el trabajo, el dinero, la familia y el marido de su hermana. Ya te dije que hago todo por ti. El beso del escorpión. De lunes a viernes, después de Tele 13 tarde, por el 13. En 13C nos conectamos. Y sin Wi-Fi. BBVA Wallet, tu nueva billetera, está presentando en Buen Chileno. Hacemos en Buen Chileno por el 13 en transmisión conjunta con Tele 13 Radio y T13 Móvil a esta hora. Última ronda de nuestros panelistas de En Buen Chileno. La joyita de la semana, Pilar Molina. Bueno, yo creo que la joyita es la promulgación de la reforma laboral hoy día, que la presidenta Bachelet dice que no es todo lo que ella esperaba. Y yo quisiera saber si cuando el mercado laboral se empieza a poner problemático, le van a ir a preguntar a los jóvenes que van a perder el empleo y a las mujeres, que son los primeros que pierden el empleo, si eso era lo que ellos esperaban. Pato Fernández, la joyita de la semana. A mí me gustó una columna que escribió un economista de Harvard, Hausman, donde hablaba que el problema para el crecimiento de Chile era que habían muchos chilenos. Lo que dijo él ahí, para que no vaya a ser malinterpretado por algunos, no es que aquí el problema sea la raza ni esas cosas que le gusta cierto momiaje chileno. Lo que dijo él ahí es que eran muy bienvenidos para un desarrollo económico y para un crecimiento los extranjeros. Bienvenidos los peruanos, bienvenidos los ecuatorianos, bienvenidos toda esa gente que viene con una energía particular, y los colombianos mejor, más bienvenidos todos. Luis Larraín, que viene hasta con Chapita la Católica, ¿cuál es la joyita de la semana? ¿Y por qué será? El triunfo de la Universidad Católica por 3-0 contra la Universidad de Chile, que desgraciadamente no pude ver con mi amigo Jorge Burgos, porque la vez pasada el último partido lo vimos jugando. Jorge Burgos, la joyita de la semana. Una buena, las exportaciones frutícolas, récord en la historia de Chile, casi $5.000 millones en un momento en que hay una ambiente tan pesimista. Yo creo que es bueno recatar joyas positivas. Una mala, la desagradable visita del canciller iraní, que representa uno de los grupos de los países que más violan los derechos humanos de muchos, particularmente de las mujeres y las minorías. Jorge Burgos, Pato Fernández, Luis Larraín, Pilar Molina, muchísimas gracias por estar esta noche hablando y debatiendo en Buen Chileno acá en el 13. Ustedes siguen con Tele 13 Noche y yo mañana los espero a las 7 de la mañana en Mesa Central en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Saco a dormir.